vida, Padre. Y bienaventurados de aquellos que abrazan esta palabra, que creen en tu palabra, Padre, porque esta palabra transforma nuestras vidas y nos hace crecer de acuerdo al carácter, de acuerdo al propósito que tú nos has puesto en nuestro caminar. Padre, bendice a todos los oyentes el día de hoy, en donde quiera que estén, aquí o en casita, hoy como siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En este día tenemos prácticamente ya el mensaje que hemos proseguido en el libro de Jonás. En el libro de Jonás hemos estado en las últimas semanas desglosando de historia en historia, de pasaje en pasaje, versículo en versículo. Y hoy estamos ya aterrizando en el capítulo 3 del libro de Jonás. Así es que hoy vamos a analizar los primeros 4 versículos. Si usted desea acompañarme, mantenga su Biblia ahí en Jonás 3 del 1 al 4, y de ahí voy a proseguir en este mensaje. Es un mensaje bastante interesante que cada semana nos está mandando en una área distinta de la vida. Dios nos quiere enseñar algo distinto, y en esta ocasión estoy presentando el punto principal, la idea principal, que se llama una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Y tiene mucho que ver con la vida de Jonás. Y hablando de esta segunda oportunidad, pues quiero compartirles un poquito de mi propia experiencia, de mi vida, de mi testimonio. Algunas personas han venido hacia mí y me han dicho literalmente como un complemento de admiración o respeto, yo no sé, diciéndome: wow, o sea, has logrado mucho, mira dónde estás, lo que has logrado, quién eres. Pero en realidad, a veces solamente vemos lo que nuestros ojos ven, porque yo puedo dar testimonio de mi propia vida que nunca he sido todo el tiempo la misma persona, nunca fui la misma persona. Jorge de hace 10 años no es el Jorge de hoy, el Jorge de hace 15 o 20 años no es el Jorge de hoy, y también el Jorge de hoy no será el mismo Jorge de los próximos 10 o 20 años, porque creo yo que necesitamos reajustarnos a las circunstancias, a los tiempos, a las personas, prácticamente a todos los cambios. Y primeramente, como el apóstol Pablo lo dijo, yo digo lo mismo: soy quien soy porque estoy formado de muchísimos errores. Si alguien habla de errores, yo soy el que ha tenido más errores. Entonces muchas de las virtudes o características positivas que pueda yo tener han sido basados en mis propios errores del caminar en este mundo, en esta vida. Así es que si algo he aprendido, lo aprendí muchas de las veces con mano dura, golpeándome contra pared. Y muchas de las veces así somos nosotros en nuestro caminar. Los golpes de la vida nos van a ir enseñando a mejorar nuestra personalidad, nuestro carácter y quién somos en la vida. Así es que después de esta ilustración, Jonás no fue la excepción, y hoy vamos a ver que después de muchos golpes, finalmente el profeta entiende y atiende el llamado que Dios da. Entonces, este tema está basado en esa segunda oportunidad después de que Jonás, el profeta, se rebeló en contra de Dios, no quiso escuchar a Dios, huyó de la presencia de Dios, y después de una gran jornada, finalmente entra a entendimiento. Yo me imagino que después de 3 días de la pestilencia, del ardor de los gases acídicos, de los líquidos acídicos estomacales de ese gran pez y del sufrimiento, finalmente entra en razonamiento. Y ahora viene este profeta ya con un corazón restaurado, transformado, y finalmente está dispuesto a atender el llamado de Dios por segunda ocasión. Algo similar como vemos también en el testimonio de Pedro, como Pedro falló al principio, incluso rechazó al Señor, y al final el Señor mismo le dice: apacienta mis ovejas, como esa segunda oportunidad.
esa segunda oportunidad que también Marcos deja por allá tirado al apóstol Pablo, y que después vemos ya en el libro de Timoteo que Pablo ha entendido que Marcos se ha restaurado, y ahora Marcos está llevando su propia misión con otro apóstol. Entonces muchas de las veces esa segunda oportunidad Dios nos la va a dar a nosotros en algún momento después de haber pasado por tribulación, por golpes, por desmotivación, por depresión, por todo tipo de situaciones. Permítame decir que no hay excepción a esto. Todos, en algún momento u otro, nos vamos a equivocar. En algún momento u otro vamos a meter la pata, a regarla, tropezarnos, a caernos, a equivocarnos con unos, quizás sean unos errorcitos, quizás sean unos errorzotes, o como yo, quizás sean unos horrorzotes. Depende de los errores que cometamos. Comenzando en el primer versículo, cuando aquí el autor del libro de Jonás dice: la palabra de Jehová vino por segunda vez a Jonás diciendo. Y quiero hablar un poquito sobre este versículo porque hay dos puntos principales, pero me voy a enfocar más en el segundo. Sin embargo, este primero no hay que pasarlo por desapercibido. Cada vez que nos topamos o me topo con una palabra, con una enseñanza, con un versículo importante, ahí debo de dar énfasis como instructor, porque es importante cuando la palabra de Dios dice: vino palabra de Jehová a mí, vino palabra de Jehová a mí. Es muy relevante para nosotros porque hay todo tipo de pensamientos en nuestros tiempos, y esto es algo bastante personal que en el Antiguo Testamento vemos de profeta en profeta, o sacerdote o rey, cuando la palabra, o en este caso la revelación, viene directamente de Dios. Viene directamente de Dios. Y lo vemos de distintas formas. Alguna vez Dios habla a la persona a través de sueños, a través de visiones, o audiblemente, mientras la persona está 100% consciente. Algunas veces algunos, por ejemplo el apóstol Pedro, que entró en un éxtasis y recibe una revelación, pero de una u otra forma viene palabra de Jehová. Y con esto quiero primero plasmar la primera base de esta enseñanza, y es que Dios continúa revelando su voluntad al ser humano aún en nuestros tiempos. Voy a repetirlo. Dios continúa hasta el día de hoy revelando su voluntad al ser humano a través de sueños, de visiones, a través de forma audible de una experiencia supernatural, o como lo vimos en las lecciones anteriores o predicaciones anteriores, a través de los elementos de la naturaleza, a través de su creación, viento, tormentas, aún animales, otras personas. O sea que Dios no se limita en revelar su voluntad al corazón de aquel que escucha su voz. Dios continúa hablando, y creo yo que a cada uno de nosotros de distintas formas. Como en este caso al profeta Jonás se le habló, desobedeció. Ahora Dios le habló de otra forma. Le habló de los vientos fuertes, le habló a través de una gran tormenta que destruía el barco y las personas. Después le habló a través de paganos. Y ahora vemos cómo Dios vuelve a hablar a su profeta rebelde de forma directa. Así como Dios puede hablarnos hasta el día de hoy. Porque tengo la firmeza que la Biblia nos dice que si Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, ¿cuándo ha dejado de Dios hablar a su pueblo?
Pero nosotros debemos de tener cuidado porque hay muchas personas que se han desviado, hay muchas personas que pueden decir cada 5 minutos, Dios me habló, Dios me dijo, y hablar en el nombre de Dios cuando en realidad Dios nunca habló. Hay personas, hay líderes que dicen Dios me reveló y esto y el otro, y en realidad no fue de Dios. Lo vemos en los años anteriores, al año pasado, que iba a venir una gran catástrofe, cuando comenzó el año, que Dios reveló a una personita por allá que iba a mandar una gran tragedia y en un día todo el mundo se iba a acabar. Nunca pasó. En el 2012 que iba a venir un meteorito que iba a despedazar el sur de Estados Unidos, Puerto Rico, otras partes de África. Nunca pasó. Y si nosotros ponemos atención en las redes sociales, constantemente escucharemos que ciertas personas dicen que Dios les habla y que va a pasar esto y lo otro, y nada pasa. Ahora, como cristianos, ¿cómo debemos de discernir esto? ¿Cómo debemos de interpretar los tiempos? ¿Cómo sabemos si lo que se habla es de Dios o no es de Dios? Vamos a leer un par de versículos de Deuteronomio 18, 21 a 22. Ahí dice algo muy interesante que nos puede ayudar a entender cuando Dios habla y cuando Dios no habla, cuando la profecía o la palabra realmente viene de Dios o no es de Dios. Dice, ¿cómo puedes decir en tu corazón, cómo discerniremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Aquí hace la misma pregunta la palabra de Dios. Dios está diciendo, ¿cómo tú vas a saber si es palabra mía o no? Y enseguida Él responde, versículo 22, cuando un profeta en el nombre de Jehová hable y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia este profeta habló. En el versículo anterior, versículo 20, dice, pero el profeta que se atreve a hablar en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. En pocas palabras, en otras partes de la Biblia dice que cuando una persona habla en el nombre de Dios, y Dios no le ha hablado, está hablando rebelión. Por eso, como cristianos, debemos, como dice el apóstol Juan, probar los espíritus, pero también saber si es de Dios, discernir si viene de Dios o no viene de Dios. Y aún nosotros mismos debemos de ser de verdad temerosos de Dios, porque si uno de nosotros o si nosotros estamos con una relación estrecha con Dios, Dios habla a la persona. Dios habla, Dios nos habla. Y yo lo he testificado en mi persona y otras personas que conozco. Pero siempre debemos de proseguir con cuidado cuando una persona dice Dios me dijo. Aún nosotros mismos debemos de ser concienzudos si de verdad decimos Dios me dijo y en realidad fue un engaño. Porque tenemos al Espíritu Santo, quien está hablando al corazón del hombre, al corazón del ser humano. Pero también, aparte del Espíritu Santo, hay otros espíritus que no son Dios, que están en contra de Dios. Puede incluso nuestra propia mente hablar algo donde nuestra mente no discierne si es de Dios o es mi propia voluntad. Por eso aquí dice, habló de su propia soberbia. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser siempre temerosos de Dios, para discernir si de verdad lo que hemos escuchado es palabra de Dios o no lo es. En este caso, vemos en esta historia que la palabra de Dios, la palabra de Jehová, vino
directamente a Jonás. Es algo impresionante, es algo que Dios habla. Y crea, no siempre la palabra de Dios viene y te dice cosas que tú deseas escuchar. Hay veces que en este caso la palabra de Dios vino a Jehová y le mandó algo que Jonás se rehusaba a hacer. Y muchas las veces el Espíritu Santo habla al corazón también algunas cosas que son rectas, que son íntegras, que son buenas, que son de acuerdo a su voluntad, pero que están en contra de mi carne. Y nos cuesta trabajo obedecer la voluntad de Dios. Pero a fin del día sabemos que la palabra de Dios trae esperanza, que la palabra de Dios trae restauración, sanidad, que la palabra de Dios es vida. Por eso es tan distinta. Y sin embargo, en nuestros tiempos, nos es tan difícil discernir si es palabra de Dios o no es de Dios, porque estamos tan acostumbrados a escuchar tantas cosas en las redes sociales, tantas personas que hablan bonitos, personas que son elocuentes, personas que te hablan motivación, personas que te dan promesas de prosperidad, de bienestar, de abundancia, palabras que glorifican al hombre, pero no a Dios. Por eso nuestros oídos se han cerrado a la voz de Dios. Y solo el corazón humilde escuchará la voz de Dios en donde quiera que esté. Porque sus oídos están, o más bien dicho, su corazón está sintonizado a la voluntad de Dios. Ahí sigue recordando que el profeta Jonás, aparte de su desobediencia, tuvo que recoger su cruz que había abandonado, que había desechado, y tomó su cruz, el lugar donde había fallado, y de ahí se levantó y prosiguió. Así es que el mensaje de una segunda oportunidad es para recordar que si estás caído, que si has resbalado, que si has cometido el error que haya sido, Dios te está dando la mano para que te levantes y prosigas en tu caminar. Después de una gran tormenta, el profeta se levantó y prosiguió su jornada. Así también para el cristiano, se levanta y sigue su jornada. En la lengua original, el hebreo, son las palabras que usan. Levántate y ve y pregona. Levántate y ve y anuncia a esa gran nación. Versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te daré. Recordemos que Dios, yo creo que todos lo conocemos, es un Dios tierno, con la ternura que solo una madre va a entender de forma directa. Que Dios es misericordioso, que le llamamos Abba, papi, papito. El Dios que perdona, el Dios que te da oportunidades, el Dios que te restaura y que te sana, el Dios lleno de amor, pero que también es el juez de su creación, que también es el Dios firme en su palabra. Si algo dice, Dios ciertamente cumplirá lo que dijo, y que muchas las veces aún nuestros propios pecados traerán consecuencias, y de eso nadie nos va a salvar, de las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras decisiones. Por eso aún hasta el mejor cristiano puede aún estar siendo perseguido por ciertas consecuencias de errores del pasado. Así es que en este caso ya Dios le ha mostrado ese propósito a ese profeta, extendió su misericordia. Ahora va el profeta y se levanta para ir a pregonar a esa nación pagana, a esa ciudad sangrienta,
pero van a pregonar un mensaje de esperanza. Ahora, vemos en pantalla más o menos cómo lucía la gran ciudad de Nínive. Y mientras desarrollaba el mensaje decía, ¿por qué Nínive? ¿Por qué Nínive? ¿Qué tuvieron ellos que no hayan tenido otras naciones? Algunos que han leído varias veces las escrituras y pueden ver todo el panorama de las aproximadamente 1000 páginas de las escrituras, se preguntan, ¿por qué Dios mandó aniquilar a ciudades enteras, a naciones enteras, a todo ser viviente que estaba en esas ciudades? Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, animales, vegetación. ¿Y por qué a Nínive, estando a aproximadamente 1000 kilómetros de distancia, Dios manda a uno de sus profetas para darles una segunda oportunidad? ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Se han preguntado por qué Dios hace esto? Porque Dios ciertamente, vemos en el Antiguo Testamento, destruyó a los egipcios, destruyó a los cananeos, destruyó a las grandes ciudades de Sodoma y de Gomorra y otras 3 ciudades que no están registradas en la Biblia. Pero vemos que a Nínive, la gran ciudad capital del imperio asirio, le dio una segunda oportunidad. ¿Por qué? ¿Se han preguntado eso? La gran ciudad le es mencionada en repetidas ocasiones porque tenía aproximadamente unos 13 a 15 kilómetros de circunferencia, tenía doble amurallada, donde los primeros muros resguardaban las aldeas y los pueblos a los alrededores de la gran ciudad, y ya en el corazón de la ciudad se levantaban unas murallas tan altas de 30 metros y tan anchas que ustedes pueden ver en la parte superior de las murallas cabían 3 carruajes de guerra. Era una ciudad que literalmente era impenetrable. Si para nosotros el autor del libro de Jonás dice la gran ciudad, en referencia a qué, a lo mejor en tu mente puede estar Chicago, que tiene un par de millones de habitantes, o Aurora, que tiene 230,000 personas. Entonces esta ciudad era más o menos del tamaño de Diqueo. A nuestra referencia no es una gran ciudad, pero para lo que existía en esos tiempos, sí era un gran imperio. Era una gran ciudad con grandes murallas que no se miraban en ningún otro lado, que ellos se sentían tan seguros que de hecho prácticamente era la fortaleza de todo el imperio asírico que conquistaba el mundo antiguo en esos días. Entonces, cuando dice la gran ciudad, de verdad era la gran ciudad. Algo impresionante que aún hasta el día de hoy, si alguno de ustedes visita, por ejemplo, el Museo Oriental de Chicago, verá murallas o esculturas o obras que hasta el día de hoy son tan magníficas. Entonces, el autor tenía mucho en mente, mucho de lo que existía en esta gran ciudad, y que sin embargo algunos comentaristas han dicho que cuando el autor lo llama la gran ciudad no se refería a la infraestructura, al poder, sino más bien a que en el corazón de Dios esta era considerada como una ciudad que Dios estaba estimando. Nuevamente vuelvo a la misma pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué Nínive? ¿Qué tenían ellos que no tenían los demás? ¿Por qué Dios les está dando la oportunidad a esta ciudad y no a otras? En el versículo 3 dice que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Podemos imaginarnos. Tenemos en pantalla el mapa antiguo
usted puede ver, quizás no conoce todos los países, pero aquí está el país de Italia, que es conocido como una botita. Se puede dar idea que esa es Europa. España, o sea que de Jerusalén, Jonás zarpa a Jopa y de ahí intenta viajar a España, pero Dios en algún momento manda la tormenta, lo regresa al medio del pez. De aquí a acá son 1000 kilómetros, aproximadamente 25 días, más otros días que vivió Jonás en el mar. Un mes. ¿Qué estaba pensando el profeta en un mes? Y quiero hacer una reflexión, no del lado de ustedes, sino del lado de aquel que es el mensajero, el portavoz de Dios, porque el profeta Jonás tuvo un mes aproximadamente para ir reflexionando. Ya Dios me rescató, Dios me salvó la vida después de que estuvo a punto de quitármela. Obedecí, ahora voy a predicar un mensaje que todavía Dios no me revela a una nación que yo aborrezco, a una gente que yo odio, a mi enemigo. Dios revela su voluntad y esa voluntad desagrada al profeta. Y eso lo vamos a ver en todo el capítulo 4. La voluntad del profeta no era que la gente se salvara. La voluntad del profeta era que Dios aplastara a la ciudad. Y de aquí quiero hacer una pequeña aplicación. Y es que del lado de aquel que predica, aquella ciudad gran en poder, en cultura, en tamaño, la gran y la última capital de Asiria, vemos que eran hombres guerreros sangrientos, conquistaron a muchos pueblos y posteriormente llevarían en cautividad al mismo Israel. Esta gente gozaba de muchos privilegios y sin embargo eran enemigos del profeta. El profeta no los quería. El profeta, aunque era escogido por Dios, pero ¿de qué creen que era el profeta? ¿De hierro? ¿De madera? ¿De piedra? ¿De concreto? El profeta era como tú y yo, de sangre, de carne y de huesos. Sentía. Entonces, a lo que voy es que muchas las veces no es fácil seguir la voluntad de Dios. Muchas las veces no es fácil predicar como lo hizo Noé, de acuerdo a los libros tradicionales, que dice que antes que viniera el diluvio que cubrió la faz de la tierra por casi un año, estuvo predicando el mensaje del arrepentimiento por 120 años. Y en la historia que ya usted conoce, ¿cuántas personas se arrepintieron? ¿Cuántas personas se arrepintieron? O vemos a una Israel que vio la mano poderosa de Dios. Después de 10 plagas, con mano poderosa fue sacado de la esclavitud de las tierras egipcias. Y después de 40 días, una tras otra, se rebelan, se vuelven a rebelar y no obedecen a los líderes mandados por Dios. Y de todos esos, solamente 2 llegaron a la tierra prometida. Después de aproximadamente 2 millones de personas, solamente 2 llegaron a la tierra prometida. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento profeta tras profeta tras profeta anunciando el mensaje de arrepentimiento. Y algunos apedrearon, a otros aserraron, a otros quemaron, a otros desterraron, a otros los mataron. Y así los mensajeros de Dios son tratados en medio del pueblo.
Viene Juan el Bautista nuevamente recordando el mensaje del arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y el fin de este profeta es que pierde su cabeza. Después viene el mismísimo Dios hecho carne. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está entre nosotros. ¿Y cuál fue el fin en la versión humana? Clavado a la cruz. Porque ¿quién quiere cambiar? Seamos honestos. Seamos honestos. Llego a este país como un fugitivo escondiéndome de las leyes federales. Años después, progreso, tengo mi trabajo. Allá en México ni a burrito llegaba y aquí ya tengo 2 troconas. Trabajo bueno, casa, papeles. Dios, cuando me retire, cuando mis hijos crezcan, ya cuando me sobre mi tiempo, entonces voy a considerar a ver si regreso a la iglesia. Y así piensa el corazón del ser humano. No tenemos tiempo para Dios. Tenemos unas excusas tan perfectas que nos hemos convencido en nuestra mente que nuestras excusas son justificables delante de Dios. Esto era algo de lo que el corazón del profeta estaba pensando cuando decía que al cabo Dios los va a perdonar. ¿Y quiénes son estos sanguinarios que no merecen una segunda oportunidad? Pero aquí la diferencia entre el corazón del hombre y el corazón de Dios, porque vio algo que otras naciones o pueblos no tenían. Vio el potencial de corazones listos para ser transformados. Esa segunda oportunidad merecía enviar a una persona a pesar de 1000 kilómetros de distancia, en una lengua foreña, en una tierra foreña, en una cultura que no creían y directamente habían rechazado al Creador de los cielos, de la tierra y de los mares. Y Dios usa su gracia y misericordia para alcanzar a esta gente. Hasta el día de hoy es uno de los eventos tan llenos sin precedencia. Jesús les dice a los religiosos de sus tiempos: en el día del juicio, el castigo será más tolerable para Sodoma y para Gomorra, para los ninivitas, porque ellos escucharon la voz de Dios, ellos escucharon la palabra de Dios, y ustedes no. ¿Podemos reflexionar en estas palabras? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente Dios nos ha transformado, nos ha cambiado de una forma permanente, transparente? Cuando vas caminando en donde quiera que vayas, tu luz brilla. O simplemente somos creyentes que nos mezclamos en medio de un mundo que rechaza a Dios. Y nuestra luz, yo creo que todavía nos pusimos baterías de gatito negro que duró solamente un ratito. En el siguiente versículo dice que Jonás comenzó a recorrer la gran ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo: a pesar de que los asirios hablaban arameo y los judíos hebreo, pero el arameo era un lenguaje diplomático, también comercial. Además, el arameo, el hebreo eran como idiomas bajo la misma categoría, bajo la misma familia. O sea, si usted se pone a pensar, nosotros venimos español, castellano, latín, griego, y así
se van reduciendo las lenguas con peso, más nos vamos a la historia del tiempo. Bueno, así fue también el hebreo, como el arameo, nació de los semitas, o sea, uno de los hijos directos de Noé. Entonces, es como arameo y hebreo hablar como español o portugués o italiano. Muy similar. De una u otra forma, el lenguaje es irrelevante porque la gente de Nínive entendió el mensaje de Dios y puso oído a lo largo de esos 40 días. Entonces, Jonás predicó a una nación enemiga y a pesar de todo esto, vemos algo sin precedente que no lo vemos ni en Ezequiel, ni en Jeremías, ni en los profetas, que escasamente vemos por ahí una que otra persona, y aún así Dios atendió al llamado de una gente pagana. Dice con 5 palabras un mensaje simple y sencillo. Recuerden que en el primer llamado Dios le da la opción al profeta Jonás de hablar su palabra. Pero ya en el segundo llamado, Dios le dice específicamente: hablarás lo que yo te diga. Ya no le dio opción, porque también conocía el corazón del profeta. Ya no le dio opción, y la única opción que el profeta tenía de proclamar eran 5 palabras: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bueno, si hizo la cuenta, son 7 u 8 de acuerdo a sus versiones, pero en la lengua hebrea son 5 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Sencillo. Y la gente escuchó. La gente escuchó. Sin precedente. Ricos, pobres, hombres, mujeres. Lo más impresionante, el rey manda un veredicto: que toda la gente ayune, se arrepienta, aún hasta los animales. Algo de verdad que hasta el día de hoy es maravilloso y que nos enseña mucho, porque como lo decía hace unos instantes, en nuestros días, si yo soy un creyente, yo quiero la iglesia mejor del pueblo, con un gran grupo musical, si se puede, Hillsong, gran lugar con aire acondicionado, cómodo, que tenga un playground, que tenga un gimnasio, que tenga programas para los niños, programas para los jóvenes, una cancha deportiva, todo tipo de actividades, y que tenga muchos beneficios para mí como creyente. Y que dure 1 hora el servicio. Queremos beneficios materiales. Queremos, como nuestra mente está cauterizada, entretenimiento, palabras que te motiven. Dios te va a dar mucho dinero, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar salud. Pero detrás de todo esto hay una responsabilidad, y si nosotros no entendemos lo espiritual o la verdadera voluntad de Dios, entonces, ¿cómo vamos a entender 5 palabras? 5 palabras. No es suficiente los muchos retiros, las muchas conferencias, no es suficiente los estudios bíblicos más profundos, no es suficiente para nosotros en nuestros tiempos. Predicamos y predicamos y predicamos, años van, años vienen, los niños que vimos crecer son jóvenes. ¿Dónde están nuestros jóvenes de la iglesia? ¿Dónde están aquellos que lloraban y decían: ayúdame? Es más fácil el entretenimiento que da este mundo. Así como
el corazón de Noé, después de 120 años, predicar lo mismo. ¿Y cuántas personas se arrepintieron? Moisés, con mano poderosa, mostró las grandezas de Dios. Y entre 2 millones entendieron el mensaje. ¿Cuál es la diferencia en nuestra generación? ¿Una pandemia que azote al mundo entero? ¿Qué juicio esperamos? ¿Que vengan las 7 trompetas? ¿Y que el ser humano busque la muerte y la muerte huya de nosotros? ¿Hasta cuándo escucharemos? El corazón del profeta se rehusaba el llamado de Dios, porque el llamado de Dios no es fácil. Aquellos que son llamados a pregonar la voluntad de Dios son apedreados, acuchillados, muertos, maltratados, les pagan mal por bien. Entonces, ¿no es fácil entender la voluntad de Dios? Y son pocos aquellos que verdaderamente comienza una restauración, aunque pueda ser lenta pero progresiva. Y sin embargo, encima de todo esto, la gracia y la misericordia de Dios, Dios le está enseñando tanto a aquel profeta rebelde como a aquella nación. Gracia, misericordia, aún hay tiempo. ¿Cuántos años tienes de vida? Esos son los años que Dios te ha dado, el tiempo que Dios te ha dado para reflexionar sobre tu caminar y que entiendas el cambio del corazón, que no es el trabajo, el dinero, aún las cosas que Dios te da para esta vida, sino es Dios quien cumplirá y llenará los vacíos del corazón. Cuando dice: en 40 días Nínive será destruida, el corazón del profeta se rehusaba, porque el corazón del profeta tenía resentimiento contra esta gente. Pero Dios le enseñó que así como él miraba con una cerviz dura a esta nación pagana, así el mismo Israel, la gente escogida por Dios, era de cerviz dura. Estaban en ese preciso momento en rebelión. Así como muchos de nosotros nos rehusamos a seguir la voluntad de Dios, y Dios le dice al mensajero, Dios le dice a todo aquel que predica: hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde. Ezequiel 2:7. Dios nos habla a todos de distintas formas. Se toma una persona para cumplir la voluntad de Dios y generar un impacto positivo grande en la sociedad. Una persona. Imagínense si todos siguiéramos la voluntad de Dios, si todos cumpliésemos con el propósito que Dios nos da. Y sin embargo, hoy en día estamos en medio de una plaga, temiendo más. En el momento en que el pastor Jorge tuece, paz, la gente se dispersa. Tenemos más temor a una plaga que a Dios. Tenemos temor, pero en realidad debemos de temer a aquel que puede darnos un juicio infavorable después de esta vida. Así es que Dios nos está diciendo que aún hay tiempo. Dios nos está diciendo que aún hay tiempo de reflexionar nuestros caminos. Dios nos está diciendo que así como el profeta habló de Dios y la gente no creyó en Jonás, sino le creyó a Dios. La gente creyó a la palabra de Dios. Y cuando dice de aquí a 40 días, ese número es clave.
porque está relacionado con tiempos de prueba, con tiempos de juicio. Vemos, por ejemplo, el diluvio, que prácticamente después de 40 días y 40 noches, entonces dejó de llover. Vemos a un Israel pagando el precio de su rebelión por 40 años en el desierto, hasta que todos, a excepción de 2, cayeron en el desierto. Vemos a un Jesús que demostró en su carnalidad vencer la tentación y la prueba por 40 días y 40 noches. Vemos a un Elías o a un Moisés pasando por el mismo proceso. 40 días y 40 noches de reflexión, para que ellos no fueran como los demás, para que reflexionáramos. Entonces, cuando nos han animado a vivir una cuarentena, ¿cuántos de nosotros nos la pasamos reflexionando, orando, aún desesperadamente buscando: ¿hasta cuándo, Dios? Mi hambre aumenta, mi sed por tu palabra. Pero los tiempos van y los tiempos vienen, y aquellos que algún día lloraron, aquellos que me ha tocado ver en casos extremos pidiendo ayuda, no están aquí. El entretenimiento satisface los deseos de la carne, mas es el espíritu de aquellos arrepentidos que están escuchando y abrazando la palabra de Dios, aprendiendo y ponerla en práctica antes que cada uno de nosotros sea como uno de los habitantes de Sodoma o Gomorra. Antes que nosotros seamos parte dentro de aquellas personas que escucharon las 7 trompetas y no se arrepintieron. Nuestro tiempo biológico, nuestro tiempo en esta tierra está contado de forma individual, y Dios tiene un día en que Él cerrará la puerta de la salvación, y cuando esa puerta se cierre, entonces será el final de la oportunidad de entender el arrepentimiento. Queridos hermanos, aún hay tiempo. Dios está hoy dándonos una segunda oportunidad para que tú y yo reflexionemos en nuestros caminos y seamos una persona que desea el bien, que busca el favor de Dios, que cree en la palabra de Dios y que se esfuerza un poquito en ser un hijo de Dios de acuerdo a su voluntad. Oremos. Bendito Padre, ayúdanos a abrazar tu palabra y tu voluntad en este día. Ayúdanos, Padre, así como hoy tú estás hablando a tu pueblo, que tú nos das una oportunidad aún después de nuestros fracasos, una oportunidad aún después de cuando resbalamos, cuando caemos, aún después de ser rebeldes. Padre, hoy tú estás hablando a ciertos corazones. Ayúdanos, Padre, a abrazar tus promesas. Así como hemos recibido tus bendiciones, ayúdanos a abrazar las responsabilidades bajo las cuales nos llamas, Padre. Y aún aquellos que te han seguido fielmente, aún aquellos que han creído